Oramos juntos. Dios nuestro Padre, santo y misericordioso que nos ama, estuvimos alejados de ti y anduvimos en pecado. Nos tuviste misericordia, cuando no te conocíamos, nos amaste, y para salvarnos el Señor Jesús llevaste en nuestro lugar la maldición y el juicio que debíamos recibir. Y con tu preciosa sangre derramada lavaste nuestros pecados para siempre. E hiciste que nunca más recibiéramos juicio ni maldición, y sin ningún mérito nos salvaste con tu gran gracia, por lo cual te damos gracias. En este momento nosotros, redimidos por tu preciosa sangre, nos reunimos juntos para alabar tu gran amor y tu gracia, y para aprender tu palabra. Te agradecemos por permitirnos la comunión en la Santa Congregación. En este momento creemos que estás con nosotros. Mira a cada uno de nosotros, que nos sostengas con tu misericordiosa y poderosa mano, y que estés con nosotros, con tu abundante gracia, palabra y poder del Espíritu Santo, para que durante el resto de nuestras vidas podamos vivir correctamente, para tu voluntad y tu gloria. Te pedimos que nos edifiques completamente para la misión de evangelización que nos has encomendado. Cuida uno por uno a todas las iglesias en todo el mundo, a todos los hermanos que guardan la fe y predican el Evangelio en medio de las dificultades. Y permite la gracia apropiada para que testifiquemos tu Evangelio con mayor valentía y guiemos muchas almas ante ti para que sean salvas, y ayúdanos a cumplir poderosamente tu gran obra. También oramos fervientemente para que el Señor estés con nuestros hermanos que regresan a sus pueblos natales por el año nuevo lunar, para reunirse con sus familias y parientes, y que les ayudes a tener una oportunidad preciosa de evangelización. Señor, que nos das la palabra necesaria según el tiempo, y nos enseñas el camino que debemos andar. También en este momento, ayúdanos a entender y conocer tu palabra y tu santa voluntad que deseas revelarnos. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Busquemos la Biblia. Busquemos San Mateo capítulo 20. San Mateo capítulo 20. Voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 16. De versículo 1 a 16 se les leo. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo: Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: Id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora, y los han hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos:
Amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, porque quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿No tienes tu envidia, porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Hasta aquí. Como el año nuevo llega 2 veces, no sé si debería o no dar el saludo de feliz año nuevo. Ya lo hice primero. En fin, les deseo que estén saludables en este año nuevo y que la gracia y bendición aún más grandes de Dios estén con ustedes. Pero reciban bendiciones, recibamos muchas bendiciones, ciertamente suena bien escucharlo. Y todas las personas desean recibirlas. Pero la verdad es que las bendiciones no vienen solo por decir eso. Dios desea darnos todas sus bendiciones. Sin embargo, para que recibamos las bendiciones de Dios, hay cosas que debemos hacer. No es que Él dé bendiciones solo porque queremos recibirlas, sino que debemos hacer lo que merece bendiciones. Por eso en Salmo capítulo 1 se habla de qué tipo de persona es bienaventurada. Y en San Mateo capítulo 5, mientras Jesús enseñaba en el monte, dijo: Bienaventurados los pobres en espíritu, enseñando y explicando con gran detalle qué tipo de persona recibirá las bendiciones. Así que Dios desea darnos tanto bendiciones espirituales como también las bendiciones necesarias para nuestro cuerpo físico. Entonces, debemos hacer lo que merece bendiciones delante de Dios. Si deseamos recibir las bendiciones de Dios mientras vivimos incorrectamente, ese es un pensamiento muy equivocado. Por eso, como cristiano salvo, sería bueno que supiéramos qué bendiciones podemos recibir delante de Dios y que haciendo lo que merece bendiciones, podamos realmente recibir tanto bendiciones espirituales como también bendiciones físicas. Hoy, a través de la palabra que leímos en San Mateo capítulo 20, quiero meditar juntos sobre la enseñanza que el Señor nos dio. Por eso, el título de la palabra de hoy es La justicia del hombre y la gracia de Dios. Las obras del hombre, es decir, la justicia de cumplir la ley. ¿Y qué es la gracia de Dios? Quiero reflexionar juntos sobre la ley y la gracia, y la justicia del hombre y la gracia que Dios da gratuitamente. Jesús usó muchas parábolas para enseñar importantes palabras. Así que la última vez les hablé sobre las parábolas que Jesús usó. Y esta dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. En Israel también hay muchas viñas. Y cuando llega el tiempo de recoger las uvas en otoño, contratan jornaleros para recoger las uvas. Y el Señor habla usando eventos que realmente sucedieron, cosas que se estaban haciendo en este tiempo. Por eso, para explicar qué es la gracia de Dios al salvar a los pecadores, esta es una importante palabra de enseñanza que está dando ahora. Si se lee rápidamente, parece una palabra común, pero hay una enseñanza muy importante.
cuando es tiempo de recoger las uvas, hay mucho trabajo y se necesitan muchos trabajadores. Entonces, desde muy temprano en la mañana, traen trabajadores a la viña. Desde muy temprano en la mañana, llaman a los trabajadores y los envían a la viña. Y lo importante aquí es que esta mañana temprana es en nuestro horario aproximadamente las 6 de la mañana. Apenas amanece. Y luego dice la hora tercera, que en tiempo bíblico la tercera hora es aproximadamente las 9 de la mañana en nuestro horario. Luego la hora sexta es aproximadamente las 12 de mediodía en nuestro horario. Luego la hora novena es las 3 de la tarde y la hora undécima es aproximadamente las 5 de la tarde. Entonces a las 5 el trabajo termina a las 6 de la tarde. Desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, así que cada hora es diferente. A las personas que entran a la viña en la madrugada por la mañana temprano, el dueño promete un denario al día. Dicen que el salario de un hombre trabajando todo un día es un denario. Así que la persona que trabajó desde la mañana temprano hizo un acuerdo por un denario. Llamó a los jornaleros en diferentes momentos y los trajo a la viña. Pero lo especial de las personas que llamó primero, en la madrugada, por la mañana temprano, y puso a trabajar en la viña como jornaleros, es que son las personas a quienes Dios encomendó su obra primero. Al ver San Juan, capítulo 15, versículo 1, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Dice, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador que administra la viña. Isaías capítulo 5 también hay palabras así, que Dios cultiva la vid y la nación de Israel es expresada como la vid, y el dueño de la viña es Dios. Las personas llamadas primeramente son la nación de Israel, según la Biblia. La nación de Israel es el pueblo escogido que fue elegido por Dios aproximadamente 2000 años antes que otras naciones. Por eso participaron en la obra de Dios y lo primero que Dios prometió al pueblo de Israel fue la ley. Están los 10 mandamientos y además de eso hay muchas otras leyes. Pero la ley es algo que Dios le recompensa según lo que hizo. Por eso los israelitas se esforzaron por cumplir la ley y recibieron recompensa según lo que cumplieron esta ley. El que obedece la palabra de Dios recibirá bendición y dirán amén. El que viola la palabra de Dios, el que viola la ley, recibirá maldición y también dirán amén. Entonces, ya sea que reciban bendición o maldición, según haya cumplido o violado esa ley, se les da esa bendición, tal como es.
Por eso se puede decir que los israelitas vivieron principalmente en la era de la ley. Pero cuán imperfecta es esa ley, ya que no se puede recibir salvación por la ley, ni se puede tener una relación correcta con Dios. A través de la historia de los israelitas nos mostró qué es la ley y nos hizo saber la verdad de que no se puede recibir la salvación por las obras de la ley. Por eso vino Jesús, ¿verdad? La Biblia dice que Jesús es igual a Dios. Si vemos Filipenses capítulo 2, versículo 6, dice, el cual siendo en forma de Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que tres son un Dios. Esto no se puede entender rápidamente con nuestros pensamientos. Sin embargo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son el mismo Dios. Ese Jesús es igual a Dios, el Creador, que creó todas las cosas. Por eso si vemos Filipenses capítulo 2 versículo 5, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dios se hizo hombre. Jesús no es hombre, Dios se hizo hombre. Si una persona pudiera convertirse en hormiga, ¿podría suceder eso? Una persona no puede convertirse en hormiga, pero Dios puede convertirse en hombre. ¿Por qué? Porque para resolver los problemas humanos, el mayor problema es el problema del pecado. Precisamente para resolver ese pecado de desobediencia a la palabra de Dios, vino tomando un cuerpo igual al de los hombres. Y es hombre, pero un hombre sin pecado. Por eso, si vemos Isaías capítulo 7, versículo 14, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Una virgen concibió y dio a luz un hijo. ¿Por qué? Porque debía nacer como hombre. Pero para resolver todos los problemas humanos no podía nacer como descendientes de Adán, como pecador. Como un pecador no puede salvar a otro pecador. Para nacer como un hombre, pero sin pecado, tomó prestado el vientre de la Virgen María durante 10 meses. Por eso Jesús vino como hombre. Es hombre, pero un hombre sin pecado. Somos pecadores desde nacimiento, pero Jesús es justo desde que nació. Jesús nunca cometió pecado ni una sola vez, y es quien cumplió perfectamente la ley de Dios, en lugar de todos los seres humanos. Ese ser sin pecado debía cargar con los pecados de los pecadores y recibir el juicio y la maldición de Dios. Por eso si vemos Isaías capítulo 53, versículo 6, dice, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, para salvarnos a nosotros que, dando la espalda a Dios, vivíamos siguiendo los deseos carnales en todo tipo de pecado. Dios envió a su Hijo unigénito en forma de hombre. Y todos nosotros que dejamos a Dios y cometimos pecado, yo y todos ustedes que están aquí también, Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. No fuimos quienes cargamos nuestros pecados en Jesús, sino que fue Dios quien lo hizo así. No fue que lo llevó porque oramos. Señor, por favor, lleva mi pecado. Sino que Dios lo hizo así para salvarnos. Por eso, una persona cargó con los pecados de todas las personas. En San Juan, capítulo 1, versículo 29, el Juan Bautista dice, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Los pecados de todas las personas del mundo fueron cargados sobre Jesús. Siendo alguien sin pecado, Jesús cargó con los pecados de todo el mundo, de todas las personas del mundo. Aquí yo y ustedes. Sepamos o no, Dios lo hizo así. Llevó los pecados del mundo, mi pecado, tu pecado, todos nuestros pecados los llevó. Que Jesús muriera en la cruz es el juicio por los pecados de todas esas personas. Si el juicio cayera sobre cada uno de nosotros, todos iríamos al infierno. Pero Dios hizo que nuestros pecados fueran cargados sobre una sola persona, Jesús. Y allí Dios ejecutó el juicio. Jesús no murió injustamente, no murió por la fuerza. No deben pensar que Jesús fue capturado por hombres y murió sin poder evitarlo. Porque Jesús es igual a Dios. Jesús dijo que nadie le quita la vida, sino que Él de sí mismo la pone. Que tiene poder para ponerla y tiene poder para volverla a tomar. Dios hizo eso para salvarnos. Por eso Jesús, siendo alguien sin pecado, cargó nuestros pecados en su cuerpo. Y Jesús fue condenado a muerte en nuestro lugar. Recibió toda la vergüenza y el sufrimiento. Fue azotado y cargó la cruz y fue arrastrado al lugar de ejecución y fue clavado en la cruz. Fue clavado a las 9 de la mañana y estuvo colgado en la cruz durante 6 horas hasta las 3 de la tarde. Bajo el sol ardiente recibió toda la vergüenza y el sufrimiento que un ser humano no puede soportar. Derramó toda su sangre. Cuando Jesús murió, en San Juan capítulo 19, versículo 30 dice, consumado es. ¿Qué fue consumado? Completó toda la obra de redención de todos los pecados humanos. Si vemos 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15, cargó en él el pecado de todos nosotros. Él cargó con los pecados míos y de ustedes. Como ese pecado no se puede resolver sin recibir juicio, porque la paga del pecado es muerte. Jesús recibió toda esa muerte, maldición y el juicio por ese pecado. Y estuvo en la tumba durante 3 días, venció el poder de la muerte y se resucitó. No desapareció como humo después de resucitarse, sino que se manifestó durante 40 días. Jesús resucitó con el cuerpo que no está sujeto a las limitaciones de tiempo y espacio, que puede aparecer y desaparecer. Por eso reunió a todos los discípulos que estaban dispersos y Jesús se apareció muchas veces a las personas que normalmente seguían a Jesús y escuchaban su palabra. Si vemos 1 Corintios capítulo 15, dice que más de 500 personas vieron a Jesús resucitado al mismo tiempo, en un instante. Esas personas eran las que normalmente seguían a Jesús. Cuando la gente se reunió pensando si sería verdad de que Jesús había resucitado, Jesús se apareció. Por eso dice que se apareció a más de 500 hermanos a la vez, no 150, sino a más de 500 hermanos. ¿Qué decían los judíos? Están difundiendo la mentira de que Jesús resucitó. Las personas que creen en ese Jesús son necias, que creen esa mentira. Los discípulos robaron el cuerpo de Jesús, lo escondieron y difundieron la mentira de que Jesús resucitó. Cuando Jesús fue capturado, los discípulos se huyeron por miedo a ser capturados o morir. Pedro, el discípulo principal de Jesús,
que había dicho 3 veces que no lo negaría aunque muriera. Cuando le dieron que era discípulos de este hombre, Jesús, por miedo dijo, no soy yo, te digo que no soy yo. De verdad no conozco a Jesús, negándolo 3 veces. ¿Creen que esos cobardes difundirían la mentira de que Jesús, que ni siquiera resucitó? ¿Piensa que estarían dispuestos a morir para difundir esa mentira? No. Si Jesús no hubiera resucitado, ni una sola persona creería en Jesús. Probablemente todo habría terminado allí. La verdad de que Jesús resucitó ¿Creen que esos cobardes difundirían la mentira de que Jesús resucitó? ¿Quién ni siquiera resucitó? ¿Piensa que estaría dispuesto a morir para difundir esa mentira? No. Si Jesús no hubiera resucitado, ni una sola persona creería en Jesús. Probablemente todo habría terminado allí. La verdad de que Jesús resucitó es la evidencia de que Jesús redimió nuestros pecados en la cruz, rompió el poder de la muerte. ¿Creen que esos cobardes difundirían la mentira de que Jesús resucitó? ¿Quién ni siquiera resucitó? ¿Piensa que estaría dispuestos a morir para difundir esa mentira? No, si Dios. ¿Creen que esos cobardes difundirían la mentira de que Jesús resucitó? ¿Quién ni siquiera resucitó? ¿Piensan que estarían dispuestos a morir para difundir esa mentira? Si Jesús no hubiera resucitado, ni una sola persona creería en Jesús. Probablemente todo habría terminado allí. La verdad de que Jesús resucitó es la evidencia de que Jesús redimió nuestros pecados en la cruz, rompió el poder de la muerte y nos dio vida eterna. Y al mismo tiempo, mediante su resurrección dio testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo, aquel que nos salvó. Por eso este Evangelio se transmitió hasta nosotros y comprendimos esa gracia de Dios, fuimos salvos por fe. Fui a Israel 3 veces. A la tercera vez que fui para evangelizar a los judíos, tuve un seminario bíblico durante varios días en el Hotel Kibbutz, junto al mar Galilea, con 20 pastores judíos que evangelizan en Israel y sus 20 esposas, aproximadamente 40 personas, y les prediqué evangelio. Todavía muchos judíos no creen en Jesús, persiguen e intentan matar a las personas que creen en Jesús. Dicen que la resurrección de Jesús es una mentira. Pero Jesús resucitó. Al ver Hechos capítulo 1, versículo 4, dice que después de haber padecido, después de morir en la cruz y resucitar, se apareció durante 40 días y dio testimonio. Y desde el monte de los olivos, mientras muchas personas observaban, finalmente ascendió al cielo. Cada vez que voy a Israel, subo al monte de los olivos y pienso en Jesús resucitado. Y aquí dice que cuando venga también, cuando regrese a la tierra, vendrá al monte de los olivos. De todos modos, Jesús al morir en la cruz recibió el juicio por todos los pecados del mundo. Y al romper el poder de la muerte y resucitar, resolvió completamente el poder del pecado y la muerte. Y confirmó que Jesús es el Cristo que nos salvó. Por eso, después de que Jesús vino, ya no es la era de la ley. Desde entonces se llama la era de la gracia. Por supuesto, en el Antiguo Testamento también, aunque para los judíos fue la era de la ley, no solo existía la ley, sino que para resolver el pecado de haber violado la ley, cargaban el pecado sobre ovejas, cabras o becerros para que muriera en su lugar, y rociaban su sangre para expiar sus pecados. Pero eso fue prometido como un ejemplo de que Cristo vendría y moriría en nuestro lugar.
y con la sangre que el Señor derramó expiaría nuestros pecados. Pero cuando Jesús vino, ahora cargó con los pecados del mundo entero, murió en la cruz y resucitó, por lo que ahora comenzó la era de la gracia. Los israelitas estuvieron en la era de la ley durante aproximadamente 2000 años. Ahora no es la era de la ley, sino la era de la gracia. La era de la gracia significa que no es una época en la que se recibe la salvación guardando la ley, sino una época en la que se recibe la salvación por la fe, al comprender la gracia de Dios que se da gratuitamente. Pero todavía no solo los judíos, sino muchos cristianos. Hay personas que piensan que si hacen algo con fervor, recibirán salvación. Piensan que hacer eso con fervor es creer bien. Les pregunto a las personas que creen en Jesús, ¿cree? Entonces responden, asisto. ¿Creen? Asisto. ¿A dónde asiste? Entonces dicen, asisto a la iglesia. No pregunte si asistió o no a la iglesia. Pregunte, cree. No es que porque asiste, cree. Piensan que asistir a la iglesia es creer y que si no hacen con fervor creen bien. Las personas que iban a la iglesia y dejaron de ir, dejaron de creer o dejaron de asistir, simplemente dejaron de asistir. Simplemente piensan que si van a oración del amanecer, guardar bien el día del Señor, también las ofrendas sirven bien. En fin, si lo hace bien, eso es creer bien. Así como los judíos en la era de la ley pensaban que si guardaban bien la ley serían justificados delante de Dios. Hay demasiados cristianos ahora que piensan así. Yo también antes de ser salvo viví así durante unos 10 años. Así que lo sé bien. Por eso agregan sus obras a la gracia de Dios. Dice que ellos también creen en la gracia de Dios, pero piensan que sumando sus méritos con los méritos de Jesús van al cielo. Es un pensamiento muy equivocado. Por eso el pensar que debe haber buenas obras humanas y también las gracias de Jesús. Eso es precisamente otro evangelio del que habla la Biblia. Otro evangelio. Vamos a buscar Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Se lo leo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis aliado del que os llamo por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieran pervertir el evangelio de Cristo. Mas si a nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. En esta galaxia que entro entre las personas que creen en Jesús, que no basta solo con creer en Jesús, que también hay que guardar la ley. Entraron legalistas y enseñaron eso. Por eso el apóstol Pablo dice que estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamo por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Qué es otro evangelio? Es decir que no solo hay que creer, sino que también hay que guardar la ley. No hay otro evangelio. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Por eso, mas si a nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. El pecado de pervertir este evangelio es el pecado más grande. Por eso dijo que la persona que predica otro evangelio será maldita.
Veamos también 2 de Corintios capítulo 11, antes de Galatas, capítulo 11, leamos juntos 2 de Corintios capítulo 11, versículo 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, ¿bien lo toleráis? Aquí dice, si viene alguno predicando a otro Jesús que no hemos predicado. Predicar otro Jesús que no hemos predicado. Es Jesús, pero otro Jesús. ¿Qué es eso? Una falsificación. Hoy en día lo llaman falsificación porque el diablo es tan astuto, creen en Jesús, pero predican a otro Jesús. Hacen recibir otro evangelio. Es evangelio, pero es evangelio pervertido. Otro evangelio que dice que también hay que guardar la ley y añadir las obras humanas. Cuando hacen recibir otro evangelio, hacen recibir otro espíritu. Es Espíritu Santo, pero no es el Espíritu Santo. Hacen recibir un espíritu falso y pensando que es el Espíritu Santo. Cuando hacen eso, lo toleran bien. ¿No es extraño? Hay personas que aman más la mentira que la verdad, porque el diablo lo sabe bien, y cuando hacen recibir otro Jesús, otro Espíritu, otro Evangelio, lo toleran bien. ¿No es extraño que lo aceptan mejor? Pero en versículo 13, en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministro de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Quiénes son las personas que predican otro Jesús, otro Espíritu, otro Evangelio? Falsos apóstoles. Los apóstoles son personas que predican el Evangelio de Dios, pero había falsos apóstoles. Son fraudulentos, son engañadores, son los que se disfrazan como apóstoles de Cristo. En el Antiguo Testamento había muchos falsos profetas. Si había un profeta verdadero, había cientos de falsos profetas. ¿Cómo es ahora? Si hay una persona que predica correctamente el Evangelio, no se sabe cuántas personas hay predicando falso Evangelio, porque son muchos. Hay personas que piensan que eso es lo correcto. Después se dice que el disfrazarse como apóstoles no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Si Satanás apareciera en forma de Satanás, ¿quién lo aceptaría? Si piden dibujar Satanás, lo dibujan con ojos muy rasgados, dientes salientes, uñas de manos y pies espantosos. Si aparecería así, ¿quién lo creería? Dirían, ese es el diablo. Pero este diablo se disfraza como ángel de luz, aparece de manera muy hermosa, atractiva, movilizando todo lo que a la gente le gusta. Se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministro de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Los ministros de Satanás se disfrazan como ministros de justicia. Es un poco difícil de entender. Por eso, si no se conoce bien esta palabra, lo verdadero parece falso y lo falso parece verdadero. Y por eso la mentira domina en este mundo. ¿Saben? ¿Saben dónde hay más estafadores?
Dentro del cristianismo hay más estafadores. La gente cae en la trampa. Veamos Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15, versículo 1. Hechos capítulo 15, versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviese una discusión y contienda no pequeña con ellos. Incluso en la iglesia primitiva, en la era apostólica, aparecieron personas equivocadas, que no basta solo con creer en Jesús para ser salvo, sino que también hay que recibir la circuncisión conforme a la ley de Moisés. Hay que guardar la ley. Aparecieron legalistas. Por eso, si vemos el versículo 5, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Desde la iglesia primitiva esto comenzó. La circuncisión era algo que los israelitas tenían en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, cuando se nace de nuevo, se recibe esa circuncisión espiritual. Pero dicen que es necesario dar la circuncisión también a los gentiles y mandarles que guarden la ley de Moisés, que guarden también la ley, poniendo el yugo de la ley. Y esto se convirtió en un gran problema. Así que finalmente los apóstoles y ancianos de Jerusalén se reunieron y en medio de la discusión se dieron cuenta de que los legalistas están equivocados. Resolvieron completamente ese problema. Y aparte de lo absolutamente necesario para los cristianos salvos entre los gentiles, como comer sangre, comer lo sacrificado a los ídolos o cometer fornicación, estas cosas más importantes. Aparte de estas, no se debe imponer en ningún yugo especial a los gentiles. Por eso, si se hubiera decidido mal en ese momento, nosotros también tendríamos que recibir la circuncisión y guardar la ley, y eso habría sucedido. Pero afortunadamente, los apóstoles resolvieron todo ese problema. Por eso el diablo causa estas cosas para pervertir este evangelio. Ahora enviaron trabajadores a la viña y mientras hablaba de eso, ¿por qué salió el tema de la ley? Porque es el contenido importante. Las personas que trabajaron temprano desde la madrugada, las personas que vinieron a medio camino, pero lo más importante es las personas que vinieron en la mañana temprano y luego justo antes de atardecer. La hora 11 es las 5 de la tarde, a las 6 termina. La persona que vino al final, justo antes del atardecer, esa persona solo pudo trabajar 1 hora. Pero se puso el sol y ahora el trabajo terminó. Y ahora es el momento de calcular los salarios. Por eso el dueño ordenó: el que vino al final solo trabajó 1 hora. ¿No es así? Entró y trabajó un poco y le dio un denario. Luego a la persona que vino tarde también un denario. A todos un denario. A la persona que trabajó desde el amanecer también un denario. Por eso cuando a la persona que vino de día le da un denario. Las personas que vinieron desde el amanecer a trabajar
Vieron eso y pensaron, si a esa persona le da solo un denario, a nosotros nos dará 10 denarios, al menos nos darán unos denarios más. Pero a ellos también les dan un denario. Entonces surgió la queja. Originalmente, cuando se da el salario a los trabajadores, es costumbre darlo primero a los que vinieron primero. Pero este dueño no lo hace así. Lo da primero a los que vinieron al final. Eso es muy radical. Incluso a la persona que trabajó solo una hora, un denario. A la persona que trabaja 5 horas también un denario. A todos. Incluso a la persona que vino desde el amanecer, un denario. Por eso explotó la queja de las personas que trabajaron desde la mañana temprano. Señor dueño, esto es tan injusto. Soportamos el calor todo el día, trabajamos duro y sufrimos. Pero a las personas que vinieron al final, incluso a la persona que trabajó solo una hora, le da un denario. Porque a nosotros también nos da un denario. A nosotros deberían darnos más. ¿No es así? ¿Qué dijo el dueño? Amigo, yo no te he hecho ningún mal. ¿No te prometí originalmente un denario? Te di según lo prometido. Que haya dado un denario a esta persona que vino al final es mi voluntad. En palabras de hoy, es mi deseo. Con lo que es mío, no haré lo que quiera, no haré como yo quiera. No es que porque yo soy bueno, tú me ves como malo. Lo reprendió severamente. No hizo nada malo porque prometió un denario. Porque el Señor dijo esta palabra aquí. La persona que trabajó desde la mañana temprano, ¿quién es? Recibió su salario. Recibió el pago por su trabajo, ¿verdad? La persona que vino al final solo trabajó una hora. La hora undécima es las 5 de la tarde. Entonces solo trabajó una hora. A esas personas no hay promesa de cuántos le darán. A las personas que vinieron a medio camino también, te daré lo que sea justo, solo ve y trabaja. La persona que vino desde la mañana temprano recibió el salario por su trabajo. Y ahora al final, aproximadamente a la hora undécima, la hora undécima es las 5 de la tarde. La persona que vino tarde es el problema. Sin haber trabajado nada, recibió un denario. Eso no es un salario. Que haya dado un denario a la persona que vino al final no es el pago por el trabajo. No es el pago por el trabajo. Si esta persona simplemente regresa a casa, su esposa, su familia y sus hijos van a pasar hambre. Son personas que viven al día. Veamos a Mateo capítulo 20. Veamos desde el versículo 6. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. ¿Lo llama mercado laboral? Las personas que necesitan trabajo vienen y los llevan. Pero, ¿por qué esta persona está todo el día sin trabajar y queda allí? Probablemente, cuando la gente los vio, pensó, esa persona parece que no puede trabajar bien. Por eso probablemente no los llevaron. Nadie nos ha contratado. Id también vosotros a la viña. Ni siquiera dice cuánto les darán.
Cuando llegó la noche, el señor de la viña dio a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Ahora tiene razón para quejarse. Ellos trabajaron todo el día, soportando el calor y el trabajo duro, y reciben un denario. Las personas que vinieron al final, sin tiempo para trabajar, simplemente pasó una hora y reciben un denario. Eso es demasiado injusto. Tienen razón para quejarse, ¿verdad? Pero el dueño dice: el acuerdo entre tú y yo era un denario. ¿Qué hice mal? Lo que dio a la persona que vino al final no es un salario. El haberlos enviado a la viña al final no fue para hacerlos trabajar, por lástima, para que él y su familia puedan comer. No hay que darles algo, un denario. Ni siquiera los llamó para hacerlos trabajar. Por lástima los llamó para darles gracia. Por eso esta palabra es dicha para explicarnos qué es la gracia y qué es la ley. La ley es hacer algo con fervor y recibir el pago por ello. La gracia es recibir lo que Dios da gratuitamente por su gracia, sin hacer nada de esto. Veamos a Mateo capítulo 20 nuevamente. San Mateo capítulo 20, versículo 12. Diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros. A la persona que vino al final le da el salario primero y le da mayor gracia. La persona que vino primero no es gracia, simplemente recibió como pago por su trabajo. Ahora, ¿por qué se dice esta palabra? Se está hablando sobre la salvación. ¿No es lo más importante nuestra salvación? No recibimos salvación guardando la ley o haciendo alguna justicia, porque no podemos hacerlo. No hay ni una sola persona que reciba salvación por su propia justicia. En Romanos capítulo 3, versículo 10 dice: no hay justo ni aun uno. Dios dice que no hay ni un solo justo. Para hacer justicia, uno debe ser justo. También en Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todas las personas pecaron contra Dios y no pueden entrar en la gloria de Dios. No pueden tener una relación correcta con Dios. No hay ni una sola persona que pueda ser justificada guardando la ley.
ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Originalmente Dios no dio la ley para que guardándola reciban la salvación. No hay ni una sola persona que pueda guardar toda la ley. Si pone 10 mandamientos aquí, las mira, las están violando todas. Físicamente, no matar a una persona significa no haber cometido asesinato, que dice la Biblia, el que odia es asesino. Yo no cometí adulterio. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Solo con albergar en el corazón ya se comete adulterio. Solo con codiciar en el corazón es como haber robado. Entonces, ¿cómo guardar la ley? No se puede guardar. Ninguna carne será justificada por las obras de la ley. La ley es el conocimiento del pecado. Por eso veamos Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, desde el versículo 4. Se les leo. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe les es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, no ha hecho ni una sola obra justa. Somos pecadores impíos. Pero dice que Dios justifica al impío. A los que creen, cuenta su fe por justicia. Si creemos en esa gracia de que Jesús murió en la cruz, derramó su sangre y perdonó nuestros pecados, cuenta esa fe por justicia. Como no podemos recibir justicia por obras, es por fe. Romanos capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Por fe, en la gracia de Dios, nosotros recibimos justificación. Por eso, la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, ser justificados sin obras. Nosotros tenemos obras, guardamos la ley, pero no solo perdonó nuestros pecados, sino que nos justificó. Cuenta por justicia esa fe que creen en esa gracia de haber perdonado nuestros pecados. Por eso la persona que vino al final solo trabajó 1 hora, no es que haya trabajado. Que esa persona haya recibido un denario es pura gracia. Es el amor del dueño y la gracia de compadecerse. Si simplemente despide a esa persona, su familia va a pasar hambre. Es dar el amor y la gracia. Veamos Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Desde el versículo 2 se les leo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, y lo mismo que los demás. Versículo 4 y 5
Leamos juntos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Seguimos al príncipe de la potestad del aire, el diablo. También vivíamos bajo el poder del diablo. En otro tiempo todos nosotros también vivíamos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza como los demás, hijos que debían recibir la ira delante de Dios, ¿verdad? ¿Qué tenemos para poder ser justificados delante de Dios? No tenemos nada, solo tenemos pecados cometidos. Pero Dios, que es rico en misericordia. Misericordia significa compasión. Compadecer, Dios rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Ese gran amor que nos amó es amor incondicional. ¿Qué tenemos para poder ser justificados delante de Dios? No tenemos nada, solo tenemos pecados cometidos. Pero Dios, que es rico en misericordia, misericordia significa compasión. Compadecer, Dios rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Ese gran amor que nos amó es amor incondicional. Ese amor compasivo, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Cuando comprendemos y creemos la gracia de Dios de que Jesús murió en la cruz, expió nuestros pecados y resucitó dándonos vida eterna, ese hecho se vuelve mío. La muerte de Jesús es mi muerte. Por el derramamiento de la sangre de Jesús, mis pecados fueron lavados eternamente. Jesús resucitado es mi vida. Por eso nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Qué es dar un denario completo a la persona que vino al final y no trabajó mucho? Es gracia. Por eso San Mateo capítulo 20 explica qué es la ley y qué es la gracia. Los legalistas, hay muchos incluso ahora entre los cristianos, realmente insultan el que alguien diga que recibió la salvación solo por comprender y creer en la gracia de Dios. Esas personas dicen que recibimos salvación por comprender y creer en la gracia de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces uno recibe la salvación comprendiendo y creyendo en la gracia de Dios, pero critican eso. Es muy extraño. No les parece bien. Pero nosotros, por ese gran amor y gracia de Dios, por la sangre que Jesús derramó, Él perdonó nuestros pecados eternamente, y por su resurrección nos dio vida nueva, y recibimos salvación por la gracia de Dios, solo por la gracia de Dios. Veamos San Lucas capítulo 18. San Lucas capítulo 18. San Lucas capítulo 18, versículo 9. Desde el versículo 9 del capítulo 18, San Lucas capítulo 18, versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este fariseo y publicano, de los que Jesús habló, 2 personas fueron al templo a orar. Y la forma en que el fariseo ora es así. Levanta las manos así, mirando al cielo diciendo,
Dios, ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de mis ingresos. Y gracias porque no soy como otras personas que cometen extorsión, adulterio o robo. Gracias porque no soy como ese publicano. Es impresionante, ¿verdad? Esa persona no está mintiendo. Realmente lo hizo así. Pero el publicano está allá atrás sin atreverse a levantar el rostro, golpeándose el pecho diciendo, Dios, soy pecador, ten misericordia de mí. Pero ¿quién fue justificado? El publicano. El publicano era alguien que robaba cobrando impuestos. Trataba a los publicanos y pecadores como junto las prostitutas. Ese publicano también vino golpeándose el pecho diciendo, soy pecador, ten misericordia de mí. Dios justificó a ese publicano. ¿No está eso mal? El fariseo es justo. ¿Cómo puede ser justo el publicano? El fariseo confió en sus propios méritos y fue a Dios. Tiene cosas justas. Ayuna 2 veces a la semana para Dios. Aunque tiene hambre, da los diezmos de sus ingresos fielmente. Ayuna y no hace cosas malas. Es excelente. Fue confiando en sus propios méritos. Gracias porque soy así de justo, pero el publicano no tiene nada excepto pecados cometidos. Ten misericordia de mí. El publicano fue confiado en la gracia de Dios que tiene misericordia. Ese publicano fue justificado y descendió a su casa. El fariseo es igual que a esa persona que trabajó desde el amanecer. Yo hice obras tan justas y me tratan igual que la persona que trabajó solo 1 hora. Es una queja. Nosotros no hay ni una sola persona que pueda ser justificada por sus propias obras. Solamente ese gran amor de Dios, el amor que tiene misericordia de nosotros. Por ese amor Jesús murió en nuestro lugar, derramó su sangre y perdonó eternamente nuestros pecados. Si comprendemos y creemos este hecho, eso es salvación. Simplemente distinguió claramente entre las personas que serán justificadas por guardar la ley, por sus propias obras, y las personas que serán salvas creyendo en la gracia de Dios. Si vemos San Lucas capítulo 15, está el hijo pródigo que tomó su parte de los bienes del padre, se fue y los malgastó todos. Después de malgastarlo todo, hubo hambre y no había nada que comer, así que fue a una casa donde cuidaban cerdos y terminó cuidando cerdos. Ni siquiera puede comer las algarrobas que comen los cerdos. Estando a punto de morir de hambre, pensó, en la casa de mi padre incluso los jornaleros viven bien, y yo aquí estoy muriendo de hambre. No puedo morir así. Tomó valor y decidió volver a mi padre. El padre, desde que este hijo salió de casa, solo piensa en su hijo todos los días. Este muchacho seguramente gastó todo el dinero. En estos tiempos de hambre, ¿no habrá muerto de hambre? ¿Se habrá vuelto mendigo? ¿Estará enfermo? De todos modos, solo regresa. Desde la mañana hasta la noche solo espera que su hijo regrese. Hijo abandonado, regrese pronto. Pero ahora el sol se está poniendo y mirando afuera del pueblo veo un mendigo demacrado viniendo de manera lamentable, pero su manera de caminar es algo similar a la suya. Incluso desde lejos el padre dijo claramente a ese hijo, el padre corrió primero. Dice que el padre fue primero. El hijo le dijo al padre, Padre, realmente hice mal, he pecado contra el cielo y contra ti.
No soy digno de ser llamado tu hijo. Por favor, trátame como uno de tus jornaleros. Le pide que lo haga jornalero. El padre dice, ¿qué? Tú eres mi hijo. Saquen el mejor vestido y vístanlo. Pónganle calzado en los pies, traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y alegrémonos. Mi hijo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y ha sido hallado. ¿Cuánto se alegró el padre, verdad? Abrazando a ese hijo. Pero, ¿qué sucedió? El hijo mayor regresaba del campo del trabajo y oyó cantos en la casa, sonidos de la celebración. ¿Qué es este sonido? Tu hermano ha vuelto con salud, y tu padre ha matado el becerro gordo y ha hecho un banquete. El hermano mayor se enojó. No entra a la casa. ¿Cómo puede suceder esto en el mundo? El padre salió, vamos, entremos. Este hermano menor pensábamos que estaba muerto, pero ha vuelto vivo. Por eso es justo que nos alegremos. ¿Qué dijo el hermano mayor? No voy. Yo nunca he desobedecido tus palabras. Todos estos días hasta ahora he servido bien al Padre, pero ni siquiera me has dado un cabrito para matar y hacer un banquete con mis amigos. Pero haces un banquete porque regresó ese pródigo que desperdició todos los bienes del Padre. El hermano mayor del pródigo, ¿cuál es su actitud? Solo piensa en sus propias obras. Y ese padre que recibe a ese hijo que perdió todos sus bienes y se convirtió en mendigo, no le parece bien. Se puede ver la figura del legalista, la persona que confía en sus propias obras y la persona salvadas por la gracia de Dios. Y está el contenido de Caín y Abel en Génesis capítulo 4. Caín tomó los productos agrícolas que él cultivaba y ofreció una ofrenda a Dios. Dios no la recibió. Probablemente entre los productos agrícolas ofreció lo mejor para ofrecerlo a Dios. Pero el hermano menor, Abel, mató una de las ovejas que criaba en casa y se la ofreció a Dios. Dios, cuando mis padres pecaron y estaban desnudos y escondidos, para cubrir la vergüenza de mis padres, mataste una oveja, derramaste sangre e hiciste túnicas de pieles para vestirlos. Mira aquí también, Dios, aquí también murió una oveja, mira esta sangre y cubre también mi pecado. Dios se sorprendió. ¿Cómo entendió Abel esto? Esto era un secreto. ¿Qué sucedió? Caín se enojó y mató a su hermano a pedrear. Se convirtió en el primer asesino. Luego están Esaú y Jacob. Esaú es el hermano mayor, entonces es la persona que puede recibir la bendición del primogénito. El padre dijo, ve de cacería y hazme el guisado que me gusta. Entonces te bendeciré con todo mi corazón. Esaú fue de cacería. La madre, sabiendo ese hecho, está del lado del Jacob. Jacob a veces viene a la cocina, enciende el fuego e hierve portaje de lentejas. La madre dice, esta bendición de Dios debes recibirla tú. Pero yo no soy el mayor, ¿cómo puedo recibirla? Aún así puedes recibirlas. Mataré una oveja de las que hay en casa y te haré un guisado que le gusta a tu padre. Solo entra con eso. Así que antes de que llegara el hermano mayor, robó la bendición de primogénito. ¿Saben? Incluso sin más explicación, ¿saben?
Isaac lo tocó así. Al tocarlo, el hijo mayor tiene velo, pero Jacob no tiene velo. Pero la madre con la lana de oveja lo hizo parecer como el hermano mayor. Lo tocó y pensó, qué extraño. La voz es de Jacob, pero las manos son de Esau. Y lo bendijo. Esau llegó más tarde de la cacería, pero la bendición ya había pasado a Jacob. Se le quitaron. Jacob recibió esa bendición por el amor de su madre y esa consideración de su madre. Esaú, con la carne que cazó, fue a pedirle al padre que lo vendiera, pero ya había terminado. ¿Qué está diciendo esto? Todo es el mismo contenido. Las personas salvadas por la gracia de Dios y las personas que quieren recibir la gracia de Dios por sus propias obras. Vamos a buscar Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículo 27. Voy a leer desde el versículo 30 de Romanos capítulo 9. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Los gentiles no guardaron la ley, pero fueron justificados. Es la justicia que es por fe. Pero los israelitas que iban tras una ley de justicia, pensando que serían justificados guardando la ley, no alcanzó la ley. Significa que no pudieron recibir esa gracia de Dios. ¿Por qué fue así? Porque no confiaron en la fe, sino que confiaron en las obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo. No confiaron en la gracia que creen en la gracia de Dios, sino que confiaron en sus propias obras. Por eso no tienen más remedio que recibir el juicio de Dios. Por eso las personas que trabajaron todo el día y las personas que entraron más tarde sin tiempo para trabajar recibieron lo mismo. Una persona fue justificada puramente por la gracia compasiva del dueño, y una persona recibió por su propia obra. Esta palabra nos explica qué son las obras humanas, qué es el acto de guardar la ley y qué es la gracia de Dios. Busquemos el Antiguo Testamento de la Biblia. Veamos Números capítulo 15. Números capítulo 15, versículo 32. Leeré desde el versículo 32. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre. Apedreó toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó de la congregación fuera del campamento, y lo apedrearon, y murió como Jehová mandó a Moisés. Realmente, ¿qué se hace? No se entiende, ¿verdad?
El pueblo de Israel, en la vida en el desierto, saliendo de Egipto hacia la tierra de Canaán, descubrieron a alguien recogiendo leña en el día de reposo. No se debe recoger leña en el día de reposo. Entonces, ¿qué hacer con esta persona? Como no había rey para castigarlo, oraron a Dios. ¿Qué hacemos, Dios? Mátenlo a pedradas. ¿Pero acaso recoger leña en el día de reposo es un pecado tan grande? No lobo la niña. No cometió ningún pecado especial. Cuando otros descansan, él recoge leña, entonces no deberá recibir un premio. ¿Pero qué dijo? Sáquenlo y mátenlo a pedrear. ¿Qué piensan? ¿Realmente Dios es alguien extraño? Lo que hay que saber aquí es que este día de reposo es un tiempo para descansar y recibir bendición. En la era de la gracia no recibimos bendición trabajando, sino que cuando descansamos nuestro corazón y aceptamos la gracia de Dios por fe, entonces recibimos salvación. En la era de la gracia, la persona que intenta ser justificada guardando su propia ley está despreciando la gracia de Dios y debe morir. ¿Entienden? ¿Saben cuán grande es el pecado de no creer en la gracia? Por eso no hay ni una sola persona que pueda ser justificada delante de Dios por su propia justicia, que pueda recibir la salvación. Porque no hay nadie. Él nos dio la gracia. El Hijo unigénito de Dios murió y derramó su sangre, nos dio la gracia de expiar nuestros pecados. No creer en esa gracia e intentar hacerlo por obras propias es rechazar ese gran amor y gracia de Dios. No creer en ello es rechazar esa gracia. Consideran sus propias obras más grandes que la gracia de Dios. Cuando se trabaja en el día de reposo, se recibe bendición. Pero, ¿qué significa decir que uno no puede recibirla trabajando? Es el pecado de no creer en la gracia de Dios. Eso merece la muerte. Ahora bien, recibimos la salvación por la gracia de Dios como las personas que entraron a la viña a la hora 11, justo antes del atardecer, sin tiempo para trabajar. Simplemente recibimos un denario. Fuimos justificados sin haber trabajado. Entonces, ahora hay algo que pensar aquí. Las personas que intentan ser justificadas por sus propias obras, ¿qué tipo de obras son esas? Hay muchas personas así. Hay muchas personas que intentan hacer buenas obras aunque no reciben salvación. Hay legalistas. Hay personas que dicen que vivan moralmente bien de diversas maneras. Pero aquí hay un problema. Si vemos Romanos capítulo 5, versículo 10, dice que la persona que no recibió salvación se ha vuelto enemigo de Dios. Enemigo. Está como enemigo de Dios. Entonces, ¿creen a Dios le gustaría que haga algo para Dios? Al ver Colosenses capítulo 1, versículo 21, dice que el estado de enemistad fue reconciliado con Dios por la muerte de Cristo en la cruz. Por malas obras se volvieron enemigos de Dios, pero Jesús murió y nos reconcilió. Primero hay que reconciliarse con Dios creyendo en esa gracia. ¿Qué es reconciliarse? Es recibir la salvación. Cuando se comprende la gracia, se reconcilia con Dios. Pero en estado de enemistad, piensa que si hacen algo con fervor, Dios lo aceptará. Dios no lo acepta. Eso está mal. Al ver Efesios capítulo 2, versículo 1, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La persona que no recibió la salvación está muerta en delitos y pecados. ¿Qué hacen a alguien muerto? Está muerto. La comunicación con Dios está cortada. Dios no quiere que esa persona haga algún bien.
sino que al aceptar la gracia de Dios por fe, el alma muerta revive. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Cuando recibimos salvación, el alma que está muerta en pecados y delitos revivió. Primero, el alma muerta debe revivir. ¿Dios aceptaría algo hecho en estado de muerte? No lo acepta. Al ver Hechos capítulo 26, versículo 18, cuando recibimos la salvación, volvemos del poder de Satanás a Dios. La persona que no recibió la salvación está capturada bajo el poder de Satanás. Estando capturados bajo el poder de Satanás, ¿hacen algo para Dios? ¿Dios se alegraría? ¿Dios se alegraría porque hacen buenas obras? Incluso ese bien es todo hipocresía. Por eso Romanos capítulo 3 versículo 20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Job capítulo 35 versículos 7 y 8 dice: y al Hijo del Hombre aprovechará tu justicia. Por más buenas que sean las obras, Dios no se agrada. Solo beneficias un poco a personas como tú. Significa que no tienen relación con Dios. ¿Qué tal cuando un cristiano salvo practica justicia? En 2 Corintios capítulo 5 versículo 14, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Jesús, una persona, murió en lugar de todas las personas, por eso Él murió en lugar de todas las personas, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Por qué una persona murió en lugar de todos? El Señor murió en nuestro lugar. Cuando comprendemos eso, las personas que revivieron por la muerte de Jesús ya no viven para sí mismas, sino para el Señor que murió y resucitó en su lugar. Que un cristiano salvo haga el bien es diferente a que una persona no salva haga el bien. Ahora porque el Señor murió por nosotros, porque nos salvó, yo moriré por el Señor. Viviré también para el Señor. Y si vemos Romanos capítulo 14, versículos 7 y 8, porque ninguno de nosotros vive para sí. ¿Y luego qué? Y ninguno muere para sí. Viviré para el Señor, moriré para el Señor, viva muera que soy del Señor. Vivimos para el Señor, morimos para el Señor. Sea que vivamos o moramos, somos del Señor. Esa es la vida de los cristianos. Esa es la vida del cristiano que vive normalmente. La persona que está dispuesta a morir por el Señor puede vivir para el Señor. La persona que vive para el Señor tiene derecho a morir por el Señor. Mi cuerpo y mi alma no son míos. Al ver 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 a 20, no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Como mi cuerpo y mi alma no son míos, no tengo derecho a vivir para mí, ni libertad para morir por mí. Vivir para el Señor, morir para el Señor, todo para la gloria de Dios. Vivir así es lo normal. Por eso en Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cristo vive en mí. Ahora, ¿quién es el Señor de mi vida? Ahora es el Señor. Vivir según lo que el Señor desea, según la voluntad del Señor. Y si el Señor lo desea, debo ir ante el Señor. Por eso, sea que vivamos o moramos, somos del Señor. La vida de los cristianos salvos no es como una persona nos salva haciendo buenas obras. En Salmos 116, versículo 12, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo?
La vida cristiana después de recibir la salvación es vivir el resto de nuestras vidas para pagar esa gran gracia de haber abandonado el trono celestial, venido a esta tierra y muerto en la cruz para salvar a un pecador como yo. ¿Es correcto? ¿Realmente es correcto? Entonces, ¿qué haremos? ¿Qué debemos hacer? Debemos vivir para pagar la gracia de Dios. Una persona que no recibió la salvación ni siquiera puede imitarlo, no puede hacerlo. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dios obra en el cristiano salvo para la voluntad que agrada al Dios. Se vuelve nuestro deseo. No es hacer algo que no queremos sin remedio, sino que hace que pongamos por deseo para hacer la voluntad de Dios. El Espíritu Santo conmueve nuestro corazón para que comprendamos la voluntad de Dios, nos da un corazón capaz de hacer la voluntad de Dios. Y también nos da la fuerza para hacer la voluntad de Dios. Esa es la vida cristiana. Una persona que no recibió la salvación, por más que muera y reviva, no puede hacer eso. No tiene corazón para hacerlo. Las personas llamadas, cuando está por ponerse el sol, solo confían en el amor y la misericordia del dueño. No saben cuánto recibirán, pero ese dueño es alguien que da amor, es alguien que da gracia, y probablemente trabajaron más diligentemente el tiempo restante. Probablemente ustedes, los cristianos salvos, ¿qué debemos hacer? ¿No deberíamos vivir más diligentemente para el Señor? ¿Más diligentemente en nuestra vida restante? Al ver 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, el apóstol Pablo dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero yo no, sino la gracia de Dios conmigo. Es la gracia de Dios que está en mí. Gracia, todo es gracia. Cuando pienso en la gracia de Dios, aunque muera 100 veces, no puedo pagar toda la gracia. Por eso yo no tengo nada bueno que hacer. Ahora, ¿qué es la vida de nosotros, los cristianos salvos? Sin ningún mérito, el Señor recibió toda la maldición y el juicio que debíamos recibir, y nos dio gratuitamente ese gran amor, la vida eterna y la esperanza de entrar al cielo. Siendo así, ¿qué debemos hacer? En nuestra vida restante, verdaderamente, para la gloria de Dios que nos salvó, según la voluntad del Señor, debemos vivir nuestra vida restante haciendo lo mejor que podamos. Oremos juntos. Padre Dios misericordioso, a nosotros que nos alejamos de ti y estábamos en pecado, que nos volvimos enemigos de ti por malas obras, nos compadeciste y amaste. El Señor recibiste en nuestro lugar la maldición y el juicio que debíamos recibir, y con la preciosa sangre derramada perdonaste eternamente nuestros pecados. Gracias por esa gran gracia de salvarnos sin ningún mérito. Ahora nuestra alma y el cuerpo son del Señor, para que nuestra vida restante pueda vivir solo para tu voluntad y tu gloria. Gobiérnanos y guíanos. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.